en su afán por aclarar lo sucedido con 3 ministros quienes hace una semana a través de una carta manifestaron su desacuerdo con la ministra Corcho en la forma como había quedado el proyecto final de la reforma a la salud. Gustavo Petro madrugó en la mañana de hoy y a través de su cuenta de Twitter intentó explicar los graves enfrentamientos que se vienen sucediendo desde su propio gabinete por la terquedad ideológica de su ministra, quien no quiso atender los reparos de sus compañeros ministros, quienes sabían que esa reforma como estaba planteada era absolutamente inviable. En primer término, el ministro de Hacienda Ocampo puso en consideración el proyecto y dijo que de ser sancionado como ley produciría un impacto en las finanzas de la nación. Precisa que con la reforma propuesta el gasto en atención primaria en salud crecería en promedio 2,5 billones cada año. Con este dato alerta el ministro que de realizarse la totalidad de gastos propuestos por la reforma de la señora Corcho, el costo fiscal de la iniciativa sería para el primer año de alrededor de 16,91 billones adicionales y para el segundo de 21,8 billones adicionales. Entre 2025 y 2028 los gastos se incrementarían en promedio en 2 billones al año. Pese a las advertencias que le han hecho sus ministros de Hacienda, Educación y Agricultura, Petro presentó un nuevo cuadro que según él se actualizó tras la discusión. Insiste Petro que como jefe del Estado tiene un mandato popular que recibió de sus electores y que por ello necesita hacer cambios en la salud colombiana y que de todas formas va a presentar ese proyecto y que tiene todo su respaldo. Lo que no dijo es que esa reforma tiene un impacto fiscal que sería inviable. Además, la Corte Constitucional podría hundirlo por no haberse tramitado como ley estatutaria. Lo irónico del tema es que la ministra Corcho haya salido en el día de hoy a través de una emisora radial a advertir que si no le aprueban su reforma, el sistema de salud colombiano se desplomaría. Escuchemos este completo análisis que hicieron en el programa La Hora de la Verdad, en donde detallan muy bien todos los vacíos y vicios constitucionales que tiene este proyecto, en el cual Petro, en su terquedad, junto con su ministra, pretenden continuar. Definitivamente, mi querido Demar, no era fake news la que dimos diciendo al aire, con toda la responsabilidad de nuestra parte y hasta donde podíamos estar bien informados, de que por lo menos 3 ministros, y los más sobresalientes, los más importantes, los que tienen alguna significación en el plano de los conocimientos y en el plano de las ejecutorias, estaban en desacuerdo, serios desacuerdos con la reforma a la salud. ¿No? Ya se conoció inclusive el documento que contiene esos reparos. Y la reforma a la salud quedó para mayo, no quedó para este mes de febrero. ¿Qué hay sobre el particular, Demar? Se conoció el documento, 17 páginas tiene el documento, enviado a la señora doctora Carolina Corcho Mejía, para que se haga algunas consideraciones o se tomen en cuenta algunas consideraciones de la mayor importancia respecto del proyecto. Y prácticamente se lo podemos dividir en dos, doctor Fernando. Lo primero, lo inconstitucional de la manera de tramitar el proyecto, y lo segundo, el problema más complejo es el que tiene que ver con el impacto fiscal. Pues muy bien, haciendo una revisión de ese documento de 17 páginas, le recuerdan a la señora Carolina Corcho que es imposible pretender tramitar por una ley ordinaria un asunto que tiene carácter estatutario y que por lo mismo no puede haberse empezado el trámite en sesiones extraordinarias como ya ocurrió, porque la reforma ya está caminando, se empezó a tramitar por Comisión Séptima de Cámara de Representantes y ya se citó inclusive algunas audiencias públicas para hablar del tema. Lo cierto es que ya sobre el tema constitucional se cae la reforma, por lo menos, o debiera caerse cuando llegue al control de la Corte Constitucional. Y por otra parte, le recuerdan a la señora ministra que siendo este un proyecto del gobierno nacional, requiere sí o sí, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 819 del 2003, que tenga claro cuál va a ser el impacto fiscal y que ese impacto fiscal, por supuesto, debe ser compatible con el marco fiscal a mediano plazo, cosa que tampoco trae la reforma de la señora Carolina Corcho. Cuando le preguntaron a Carolina Corcho en un medio de comunicación cómo estaba el ministro de Hacienda respecto de la reforma, ella dijo, sin sonrojarse, bien, él la ve muy bien y estamos tranquilos y estamos de acuerdo y
Resulta que no, porque pues este es un documento que saca el director de Planeación Nacional, la señora ministra de Agricultura Cecilia López, el señor ministro de Educación Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud en la época de Juan Manuel Santos, y por supuesto José Antonio Campo, ministro de Hacienda. Ellos hacen la proyección, doctor Fernando, y la famosa reforma a la salud no cuesta 40 billones de pesos. En la proyección que hacen para los próximos 4 años se habla inclusive de los más de 90 billones de pesos. No hay manera, no hay sostenibilidad fiscal para poder proponer lo que se trae entre manos la señora Carolina Corcho. Además, una reforma a la salud cuyos alcances en la salud misma están siendo muy debatidos por los que saben del tema, que son los médicos. Y para los médicos esa medicina preventiva no produciría los efectos mágicos que Petro les adjudica. La reforma a la salud. Los ministros importantes, los ministros, repitámoslos, de Educación, Hacienda, Agricultura. Esos 3 ministros. Bueno, no. De hecho, personas, doctor Fernando, perdonen, personas que ya han sido ministros de Estado, ¿no? Todos 3 han sido ya ministros de Estado. Son gente que sabe cómo funciona el sistema, cómo funciona el Estado. De hecho, Cecilia López viene de haber sido directora del Seguro Social y conoce muy bien el sistema. El ministro Alejandro Gaviria fue ministro de Salud, conoce perfectamente el sistema. Y en los temas económicos, pues claro, el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, quien ha sido clarísimo respecto de que no hay el dinero para poder hacer realidad la reforma que trae la formalización en las IPS y una formalización laboral que le costaría al bolsillo de los colombianos a partir de este año 3,4 billones de pesos, solamente formalizar el sector salud, que seguramente habrá que hacerlo, doctor Fernando, claro, en algún momento, pero no de la forma más improvisada como lo intentan a través del proyecto. Bueno, muy bien. Esa pues es la realidad, de manera que ninguna fake news fue la que nosotros dijimos. Esos 3 ministros estaban en desacuerdo con lo que está pasando y amenazaron con irse los 3. Eso también es verdad. Vamos a ver qué sucede. Y si la señora Corcho insiste, pues no olvidemos de dónde viene esto. Esto viene de Venezuela y de Cuba. Entendámoslo bien. Los famosos médicos, los 10,000 médicos que se van a traer, ¿de dónde se los traen? De Cuba y de Venezuela. Es simplemente preparar, a propósito de la salud, la invasión de Colombia de estos adoctrinantes, porque ellos no son médicos, los que vienen no son médicos. La situación de la medicina en Cuba es deprimente, lo de Venezuela es dramático. Una de las razones por las que la gente se está yendo de Venezuela y también de Cuba es porque no tienen salud. Y ese es el sistema que queremos importar, inaudito. Absolutamente inaudito. Eso ocurre porque para Gustavo Petro y para su ministra es más importante el tema ideológico que técnico. Evidentemente, cuando la reforma se da cuenta que está cargada de ideología y los artículos no corresponden con una norma que pueda llegar a ser seria. Pero bueno, es el cambio.